Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Buenas tardes, un saludo muy cordial para todos nuestros amigos y para todos nuestros hermanos que en los diferentes lugares escuchan y ven la 930 Radio AM y los programas Los Enigmas de los Tiempos AR, en donde juntos usted, el Espíritu Santo primeramente, usted, yo, la palabra, vamos a estar escudriñando, viendo los temas de actualidad, de historia y todas aquellas profecías que nos competen como cristianos. Los que estamos militando en el reino de Dios tenemos que estar en conocimiento de cuáles son los eventos que se están desarrollando. De verdad que es un gusto, después de esta Semana Santa Mayor, ¿verdad? Obviamente en la que venimos saliendo, pues nuevamente empezamos con una temática sumamente importante. Pero antes de empezar, quiero mandar un saludo muy cordial a todos nuestros amigos y a todas las personas que nos sintonizan y que buscan nuestra página, Los Enigmas de los Tiempos R, para ver los diferentes programas y que también están en vivo ahí sintonizándonos y escuchando pues el mensaje que a través de esta emisora tan importante que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿verdad? Y que nos abre pues las puertas, podamos llevar y expandir la luz del conocimiento del Evangelio. Ok, un saludo muy cordial para mi amiga Rosy Jiménez. Rosy, qué linda ella, su familia, don Silverio Jiménez y también su mamita. De verdad que fue un gusto, doña Ligia Morales, que estuvo con nosotros, don Silverio, y Rosy, que estuvieron la semana pasada, en esta Semana Mayor. Fue un honor poderles tener por aquí y poder compartir en forma personal con ellos. Gracias. Y tenemos algunas inquietudes que estuvimos conversando ahí en mesa, interesantísimas, ¿verdad? Con respecto a temáticas de lo que son las profecías y la pronta venida de Cristo. Ahí vamos a ir desarrollando. Pues un saludo muy especial para ellos, para nuestro amigo Pablo, para Joel, estos chicos de verdad jóvenes que están siempre consultando y que están con la inquietud y con esas ansias, esas ganas de aprender un poquito más acerca de las profecías. Bueno, el día de hoy vamos a empezar orando, pero yo les voy a contar algo. Vamos a ver un tema importantísimo, el reloj del juicio final, se llama así. Vamos a ver este tema importante, suena así como a nombre de película, ¿verdad? Pero en realidad sí, es algo muy, muy científico que está instituido en los anales históricos y que también, además de eso, la palabra lo refleja desde hace miles de años a través de las profecías. Pero no vamos a abrir, ni vamos a ver, ni vamos a investigar sin antes la dirección que necesitamos, que es la dirección del Espíritu Santo. Así que oramos. Padre nuestro que estás en las alturas de los cielos, Señor, en cualquier lugar en donde se esté escuchando, Señor, esta emisora, se esté viendo a través de los diferentes medios y redes. Padre, te pido que la unción, que la bendición de tu palabra y la guianza de tu Santo Espíritu sea con nosotros. Que pongas un carbón encendido en nuestras bocas y que permita, Señor, que podamos abrir nuestras mentes a lo que está ocurriendo para poder estar apercibidos y listos para dar un sonido certero a la trompeta, Padre. Te lo pedimos no porque tengamos algún mérito, sino porque sabemos, Señor, que como hijos tuyos, como embajadores de tu reino,
Padre, necesitamos la guianza y la bendición que nos da, Padre Santo, el nombre, el Espíritu Santo tuyo, y que sea entonces en el nombre de Jesús y a través de la guianza del Espíritu Santo que podamos estudiar las profecías en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, amigos y hermanos, de verdad que es un gusto esto del reloj del juicio final. Uy, es sumamente importantísimo. Y vamos a empezar como siempre empezamos aquí en los Enigmas de los Tiempos con un versículo bíblico que usted y yo conocemos porque lo hemos escuchado. Si es que somos creyentes muchas veces en los púlpitos, hasta lo hemos predicado, los que hemos tenido la bendición, y lo hemos hablado y lo hemos compartido con muchas personas, pero que hoy lo vamos a empezar a ver en una forma ya diferente, a través de la actualidad, de las últimas noticias, de lo que de verdad el reloj del juicio final literalmente nos está diciendo. Y no solamente el bíblico, sino también el científico y el que está más al tanto en noticias, en quehaceres de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, de las Naciones Unidas, de los diferentes gobiernos a nivel mundial, del grupo de los 12, bueno, todo lo que usted tenga y se quiera imaginar que se pueda hablar de este tema del reloj del juicio final, lo vamos a desgranar y vamos a ver sus 5 diferentes facciones o etapas. Ok, empiezo con el versículo, si lo podemos abrir ahí en pantalla para leerlo. Dice así: pero el día del Señor vendrá, dice, como ladrón en la noche. ¿De cuál día estamos hablando nosotros aquí? Recuerde que Jesús nos dijo, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Está hablando de la venida de Jesucristo a la tierra. Y en esa venida Jesús dice en Mateo 24 que habrá gran tribulación, que habrá guerras, rumores de guerras, que habrán persecuciones, cual nunca las han habido desde que existe hombres y mujeres en la tierra. O sea, tenemos que entender que lo que se predica en el contexto bíblico y profético habla de lo que va a acontecer al final de los tiempos, y dice Mateo 24 que va a haber una gran tribulación. Pero Pedro, en el Nuevo Testamento también, para que eso lo entendamos, en el Nuevo Testamento dice claramente que va a ocurrir en ese día que Jesús en Mateo 24 dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Así que empieza Pedro a recuperar las palabras literales de Jesús cuando estaba hablando de su venida. Entendamos. Entonces está hablando el día en que Jesucristo viene la segunda vez a la tierra bajando en las nubes y que va a recoger a su pueblo. Ese día va a pasar algo interesante. Entonces los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo. ¿Cuáles elementos? Agua, tierra, aire y fuego, obviamente, que es el cuarto elemento. Dice, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra, vean esa imagen, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Segunda de Pedro 3:10. Y si usted no cree que esos que estoy diciendo lo está en la Biblia y que lo arreglé ahí con el PowerPoint y con todo el asunto no, señor, vaya a segunda de Pedro 3:10 y usted léase todo el texto y el contexto y se va a dar cuenta que habla de la venida de Cristo y que habla que en ese día la tierra va a ser purificada totalmente con fuego. Empiezo con esto porque cuando empezamos a tener algunos diálogos, ciertas personas con respecto a los últimos eventos y lo que está aconteciendo principalmente en este año 2026. Uy, porque qué barbaridad, hasta que se queda uno, ¿verdad?, con los pelos parados de darse cuenta de que las profecías se están cumpliendo en forma literal. O sea, se está desarrollando una temática, y eso es el interés de este programa por algunas consultas, de explicar lo que está ocurriendo en tiempos actuales, toda esta cuestión geopolítica que está ocurriendo en el mundo, los eventos, los conflictos, los gobiernos que caen, los gobiernos unilaterales y que se levantan, y a veces centralizados en políticas que no saben ni dónde salen, están escritas y referidas en la palabra y en las escrituras. Entonces hoy más que nunca vamos a empezar a verlas. Ok, la imagen que sigue quiero que las vean muy detenidamente, porque ve usted un contexto de lo que es la guerra. Y cuando vimos los 4 jinetes del Apocalipsis, ya habíamos mencionado en otros programas de estos, los enigmas de los tiempos, y nos dimos cuenta de que de verdad la guerra estaba abarcando todas las dispensaciones de la historia humana, y siempre ha habido pues guerras antes y después de Cristo, pero nunca, y a eso es lo que venimos hoy con el reloj del juicio final, nunca, y les voy a explicar qué es el reloj del juicio final. Nunca antes la humanidad había estado en un peligro eminente de que el fuego la consumiera totalmente. Y los que conocen un poquito, por favor, de física atómica y algunas otras cosas ahí
de la fisión de neutrones y protones y la bomba atómica y los que hemos podido estudiar un poquito de eso, que vamos a hablar un poquito ahora de eso, de historia, pero que en algún momento sería muy importante que nos demos cuenta en manos de cuál botón estamos nosotros. Y hablo así jocosamente porque la palabra del Señor dice, alegraos, alegraos cuando veáis estas cosas porque vuestra redención está cercana. Ok, entonces, hoy más que nunca, amigos y hermanos y amigos jóvenes también, hoy más que nunca la tierra está definitivamente a un botón de que se cumplan las profecías. El siguiente mapa lo vamos a abrir y voy lo más rápido posible porque son unos rublos increíbles y hay tanto que hablar de esto, pero que nosotros tenemos que irlo por lo menos dándole lo básico a ustedes. Recuerda que los enigmas de los tiempos, amigos y hermanos, y para doña Rosy y su familia, que yo sé que ellos ahora estuvimos conversando y va a compartir estos programas también. En los enigmas de los tiempos nosotros nos dedicamos a estudiar la historia, primeramente la palabra de Dios, que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Luego la historia, que es lo que refiere y confirma las profecías. Y segundo también los temas actuales, obviamente, porque es lo que nos enseña a nosotros en cuál periodo estamos. No sabemos el día ni la hora, porque eso ni los ángeles del cielo lo saben. Pero sí podemos tener visión cercana de cuál es el tiempo. Y lo dice Lucas, que el que no conoce cuál es el tiempo, las profecías de los últimos tiempos, es un hipócrita. Y bueno, eso lo hemos referido, ese versículo, en varias ocasiones. Pero hoy es para hacer la aclaración a los hermanos que entran nuevos ahí dentro de los estudios. Mapa de los conflictos armados en curso. Esos son los conflictos que al 2026, chiquillos y chiquillas, señoras y señores, están fungiendo. Y vean el mapa mundial. Cuando yo me puse a hacer este estudio ya actualizado, porque en algunos de los años atrás he hablado con respecto a los conflictos bélicos y los hemos mencionado por años y por edades y por dispensaciones geográficas e históricas. Oiga, no había estado el mundo tan convulso como está ahora. Y vamos a ver las clasificativas. Esas que están en vino ahí, o que ustedes ven un rojo, por decirlo así, más oscuro, un vino de esos, esas son las guerras mayores y matan entre 10,000 o más personas. Tienen que entender. En todos esos países, contabilicémonos rápidamente, México, y hablamos de guerras en general, porque estamos hablando de guerras del narco y algunas otras más ahí que van, aparte de las guerras que hay, o posibles guerras que puedan haber a nivel mundial. Estamos hablando en general del término guerra, ¿verdad? Porque va dentro de los números de este reloj del tiempo del final y del juicio final. Entonces vemos, las guerras mayores que matan a más de 10,000 personas, amigos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a nivel mundial. O sea, estamos hablando ahí que solamente en esas guerras matan mínimo 70,000 personas. O sea, hablemos del distrito de Pital para los que me escuchan aquí por el lado de San Carlos, o hablemos del distrito de Desamparados, porque tiene San Antonio, donde antes nosotros vivíamos en el área ahí, casi que sería matar 3 veces la población que hay ahí por año. Entonces tenemos que entender que solo en esos 7 países se matan 3 veces la población del distrito de Desamparados, de San Antonio, y también del distrito de Pital, por darles una referencia a las personas que nos escuchan en esos 2 lugares. Entonces sí es una cantidad bastante significativa. Las rojas, que es donde están el mayor del mundo, y ahí estamos generalizando, porque no puedes extrapolar las guerras del narco, las guerras por tribalizadas, o sea, como hay algunas en el Congo y algunas otras que, bueno, será explicarles en forma más detallada en otros programas, pero en esto estoy generalizando y metiendo todas ahí. Las que están en rojo matan a más de 1,000 personas, entre 1,000 y más personas cada uno de ellas, y ustedes ven que es el general de los países que están en conflicto. Gracias a Dios nuestra América Central tiene muy poco ahí, ¿verdad? Pero bueno, y Costa Rica se ve nulo porque gracias al Señor somos ahí. Pero no podemos encuevarnos dentro de esa burbuja y pensar que ya todo está resuelto, porque tenemos hermanos en otros países, tenemos cristianos, tenemos gente en comunidades y en países que están sufriendo bárbaramente. Y bueno, voy a hacer un programa especial porque leyendo estas informaciones sobre África y lo que está ocurriendo y el interés que hay creado sobre la minería en África y los metales preciosos que son importantísimos para un montón de tecnologías y cosas que están hoy día y que ni siquiera en nuestra mente podemos imaginar qué es lo que está pasando. O sea, este tema va a abarcar todas estas posibilidades porque este reloj del juicio final habla de todo eso. Ok, las guerras. Entonces estamos que las rojas, conflictos, el que está en naranja,
conflictos entre 100 y 999 personas muertas, 99 personas entre 100 y 999, que ese es el rublo, pueden haber entre 100 y 900 muertas. En el anterior, en el rojo, pueden ser entre 1000 y 10,000. O sea, tenemos que entender que son escaramuzas, que son guerras, que son conflictos armados a nivel internacional que se han dado y que nos dan esta estadística. Y si vemos el mapa, amigos y hermanos, nos damos cuenta de que hay guerra casi que en toda la mayoría del mundo. Ok, y las últimas, que son las escaramuzas, como les dije, de 1 a 100 personas muertas. O sea, eso es un montón de gente muerta y que está ya documentada. Ok, el reloj. Empezamos ahora sí con el tema del reloj del juicio final, o el Doomsday Clock. Esto del Doomsday Clock o el reloj del juicio final fue creado en el año 1942. En este año 1942, recuerden que estábamos en la Segunda Guerra Mundial, bueno, la Primera Guerra Mundial, y estaba abarcando la Segunda Guerra Mundial. Había pasado un montón de conflictos con Japón, estaban estas cosas terribles que pasaron y ocurrieron y que las vamos a mencionar aquí. Y ya estaban los alemanes también proponiendo crear tecnología atómica, y Estados Unidos y la carrera armamentística, como tenemos programas aquí en los Enigmas de los Tiempos que hablan de eso. Uy, fatal, siempre no les importa por el interés creado, el dominio y el poder pasar, corromper, despedazar, matar, discriminar, arrasar totalmente a cualquier persona, ser o ciudad. Bueno, eso es increíble. Entonces, este proyecto, en ese año 1942, los científicos vinculados a un proyecto que se llamó el Proyecto Manhattan, y se lo voy a explicar rápidamente ahora, abrieron la posibilidad de que ya en el mundo existiera la primer explosión nuclear. Y hicieron 2 seguidas y ya muchos los conocen. Hasta el día de hoy, esto que fue creado es mantenido por el Boletín de la Ciencia Atómica de la Universidad de Chicago. Es importantísimo esto, entenderlo. Y esta universidad es la que hace este evalúo, así se llama, el reloj del juicio final. Hace un evalúo, todos estos científicos que están ligados a esto, y quiero mencionarles por lo menos algunos. Albert Einstein estuvo ligado a este proyecto porque mandó una carta, y ahí les estoy documentando historia, que se llamó la Einstein Szilard. Leo Szilard era uno de los también científicos que estaban en ese momento en Chicago y que recibieron y analizaron en su tiempo esta carta de Albert Einstein, en donde él dice, y fue el documento crucial, donde este señor le dice al presidente Roosevelt de que había una posibilidad inmensa de que Alemania estuviera desarrollando bombas nucleares. Y bueno, si nos vamos a la historia, para no dar un montón de historia más de eso, sí, habían dos alemanes y un húngaro que ya habían desarrollado la fisión y estaban fabricando bombas de contexto nuclear. Entonces, obviamente, Estados Unidos se va adelante en la carrera armamentística, y esta carta fue la que propuso, procursó de que este proyecto Manhattan desarrollaran las primeras bombas atómicas. Bueno, ahí en imagen las tienen, ¿verdad? Recuerden que una fue lanzada en Hiroshima y la otra fue lanzada en Nagasaki. Fue algo terrible que hasta el día de hoy tenemos consecuencias totalmente, devastadoras en lo que es el concepto genético, ¿verdad? Porque recuerden que la radiación se traslada hasta el día de hoy. Y eso que les estoy hablando nada más es para explicarles con los temas que vienen lo que le podría pasar a la humanidad. Y por eso empezamos tan drástico con 2 de Pedro capítulo 3, donde dice que todos los elementos van a arder, la tierra y todo, y no vamos a entender ni siquiera cómo. Bueno, hay un poder maravilloso que se llama Dios, que puede hacer lo que quiera con solo mover su pensamiento. Es más, ni siquiera tiene que mover nada. Entendámonos. Pero sí hay instrumentos que están dados ahí y que pueden servir para que esto y todas las profecías, recordemos que son 7 copas de la ira y son 7 trompetas, o sea, son 14 profecías de desastre que hay en tiempos y mitad de tiempo, en 3 años y medio de la gran tribulación que va a pasar la tierra, como dice Mateo 24, hasta la iglesia, porque después de estas cosas, inmediatamente después de esta gran tribulación, dice Mateo 24, verán la venida del Hijo del Hombre y bajando en las nubes. O sea, no hay tal del rapto secreto ni eso, y eso es otro tema que ya tenemos por ahí. Ok, el hombre
el hombre que se gestó para esta situación o para crear, o el ángel de la muerte, como se le llamó, o se le llama hasta este momento, fue este señor Robert Oppenheimer. El señor Robert Oppenheimer, cuando era un físico, obviamente, y un científico que estaba también en Estados Unidos y en Chicago, él, a través de las cartas que mandó Einstein y todos los científicos que colaboraron a nivel mundial, porque necesitaban parar la ocupación alemana, tenemos que entender eso, y lo que había que pasar también con Japón, tenía al mundo entero en una crisis increíble, ¿verdad? Entonces pararon a los japoneses, pero luego también vienen los alemanes con el contexto de la bomba atómica, y entonces Estados Unidos desarrolla este proyecto Manhattan. Es para que veamos cómo nació lo que hoy conocemos y que entendemos que por un botón este mundo se despedaza totalmente, porque no es Estados Unidos el único que ahora es gestor de la energía atómica, y otras más todavía que hay. O sea, hay unas armas increíbles y de tecnología que en algunos de los programas hemos mencionado, pero estamos hablando de 5 rublos que ya les voy a hablar acerca de este reloj del juicio final, porque están catalogados así a nivel internacional y certificados como 5 rublos específicos, y dentro de esos está lo que es la energía nuclear, porque ahí fue donde nació este asunto. Ok, entonces este señor Robert Oppenheimer murmuró: liderando, estoy tirando, bueno, tomando su amado Bhagavad Gita, lo hemos dicho en algunos momentos, es un libro de hinduismo. Él practicaba el hinduismo, pero menciona esto cuando crea la bomba nuclear y las que hicieron estallar en Nagasaki y Hiroshima, y dicen que después el hombre pues se arrepintió del asunto y que estuvo tratando de estar en favor de que eso ya no se repitiera, y en contra de algunas otras explosiones que estaban practicando ahí, ¿verdad? Increíble. Bueno, ya seguramente al día de hoy ya todo esto está obsoleto, porque hay un montón de armas increíbles. Pero en su momento el hombre dice, cuando hizo la bomba de plutonio: ahora he devenido o me he convertido en el ángel de la muerte, el destructor de mundos. Con este hombre que ven ustedes ahí en pantalla empezó una carrera armamentística diferentísima a la que se había realizado hasta el día de hoy. 13 miembros pertenecen hasta el día de hoy a ese comité que evalúa lo que pudiese estar ocurriendo a nivel mundial en lo que son catástrofes. Ahorita vamos a ver los rublos, pero principalmente quiero mencionarles que no son personas de ahí sacadas de la manga, no son genios, o sea, son genios a nivel mundial. Y quiero decir con esto lo que hablaba ahí con una hermana, de que muchas veces creemos más a los científicos, porque vino la NASA y dijo que venían unos asteroides, 317 asteroides, en dirección posiblemente exacta a chocar con la Tierra, la corteza terrestre, o que de esos había un porcentaje del 30% que podían ingresar, y de ese 30% lo más probable es que había un porcentaje de que llegaran a tocar Tierra, y venían, y tienen fechas, y tienen de todo, ya mejor dicho, agendado. Chicos, todo el mundo cree, usted cree, yo creo, pero la Biblia lo dice eso hace 3.600 años atrás, que empezó a escribirse. O sea, tenemos que empezar a entender nosotros que el contexto bíblico nos lleva a nosotros adelante. Pero bueno, vamos a reflejar hoy lo que estamos queriendo enseñar con esto del reloj del juicio final. Que los que están evaluando esto no son ningún papanatas, por decirlo así, no es ninguna persona inecta, no es ninguna persona sin ninguna capacidad, ni ninguna inducción, ni ninguna pedagogía, sino que son 13 premios Nobel y un grupo de los más destacados científicos mundiales que existen al día de hoy. Las mentes más grandes del mundo están liderando el reloj del juicio final. Y ustedes tienen que entender que esto que les voy a dar hoy de referencia nos indica a nosotros hasta dónde estamos nosotros. Ellos pusieron 7 horas cuando se inauguró esto en el año 1943. Cuando se inauguró ellos pusieron 7 horas. Y del 43 aquí, 79 años después, amigos y hermanos, estamos a escasos 85 segundos de que llegue la medianoche. O sea, nos hemos perdido en estos 79 años de 7 horas y resto. Y las mentes más grandes del mundo están diciendo, amigos y hermanos, de que se nos acabó el asunto. Y vamos a analizar en estos programas con punto y con detalle qué armas hay, qué países las tienen,
qué conflictos existen y hasta dónde la humanidad está a punto de que llegue la medianoche y se cumpla la hora y el tiempo también de que sea la venida de Cristo Jesús. Los rublos por los cuales seguían estas mentes, y este informe que les doy fue publicado por Telemundo, ahí lo puse en la imagen anterior. El último informe del reloj del fin del mundo fue en enero de 2026, es este que les estoy dando de Telemundo. A final del año pasado se hizo un informe y se dijo que había pasado de 90 a 89, pues en ese informe que se hizo después del suceso de Estados Unidos, Irán y Israel, y obviamente todo lo que compete, China, Rusia y todos los demás países que ahorita vamos a desgranar, ocurrió. Se hizo un informe en enero y se dijo que había pasado de 89 segundos, chicos y amigos, a 85 segundos. Estamos a muy escasas segundos de que de verdad se culmine y se cierre el telón de la historia del mundo. Si usted quiere lo cree y si usted quiere no, pero las profecías nunca en 6,000 años de historia han fallado, mucho menos van a fallar ahora cuando se están cumpliendo rápida y espontáneamente. Los rublos, los 5 rublos que evalúa el reloj del tiempo del juicio final, que es un reloj evaluado, como le digo, por todos los científicos de las mentes más grandes del mundo. Amenazas nucleares. Amenazas nucleares. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? No importa si vamos despacio, pero necesito que esto quede bien claro. Para la gente con la que conversamos, para doña Rosy, para los chicos, para Pablo, para Joel, para la gente de la iglesia lindísima, de nuestro hermano Leo allá, también que comparten estos programas, y es un grupo de jóvenes increíble. Para ellos, amenazas nucleares, que es donde estamos. Crisis climática. Vamos a analizar la crisis climática que existe. Riesgos biológicos. Tecnologías disruptivas. ¿Qué hablo con las tecnologías disruptivas? Lo que puede hacer o no puede hacer, la conveniencia, lo que va a ocurrir, lo que puede no ocurrir con la inteligencia artificial, hasta dónde ha llegado, en qué estamos hoy en tecnología, en materia de trabajo a nivel mundial, escasez de trabajo, porque eso genera mucho, pues también trae funcionalidades muy buenas, pero también a términos militares, hasta dónde está la inteligencia artificial metida, incorporada dentro de los desarrollos a nivel mundial. Eso es importantísimo. Chicos, no hay nada que se mueva si no es a través de la inteligencia artificial ahora. Ustedes y yo lo sabemos, y padres y madres, sépanlo. Las autocracias, uy, Dios mío, como hemos visto en este año 2025, las autocracias, un montón de personas queriendo liderar países a través de tendencias y pensamientos erróneos. Bueno, vamos a ver también esos 5 puntos. ¿Qué es lo que hacen estos científicos a nivel mundial que evalúan en dónde y a qué grado está ese reloj del juicio final? Ok. Comentarios de lo que pasó este 2026 en el día de enero. Y con esto quiero decirles, quiero que ustedes entiendan, chicos y chicas, que necesitamos, antes de empezar a ver lo que dice la profecía, lo que dice Daniel con respecto al rey del sur, al rey del norte, a todo lo que ocurre y acontece, cuando se empieza a hablar acerca de las naciones que se van a perder, porque una tercera parte de la tierra va a desaparecer. No puedo explicarles todo eso hasta que ustedes no entiendan estas señales que nos indican a dónde es que va y donde nos dicen, uy, sí, van para ahí, para esas profecías. O sea, uno no se puede brincar el Paco y Lola. Qué pena. Tenemos que ir despacito, porque si no, no vamos a entender y vamos a pensar que esto nada más es un pensamiento salido de la manga y la imaginación, sea de una persona física o colectiva o no sé, pero en realidad esto está escrito en los anales de la Biblia y también está reflejado en la historia. Ok, gracias por la imagen ahí. Bajó en este año el reloj del fin del mundo, se sitúa en este año, después de ese evalúo que se hizo, en 85. Y vean la cara de este señor. Así, hermanos y hermanas, amigos y amigas, jóvenes, chicos y chicas, debemos de estar nosotros preocupados, alegrados porque Cristo viene, pero también preocupados. ¿Por qué? Porque tenemos un mensaje que dar, porque tenemos que salvar a nuestras familias, porque tenemos que prepararnos. Hay un llamado para la iglesia y para el que no es convertido, que me escucha, también hay un llamado de preparación para que cuando te hablen el mensaje usted pueda recibirlo. Si usted lo está escuchando y usted piensa que necesita conocer más del tema, se puede comunicar con este servidor 24 horas, 7 días a la semana. Así que para eso estamos. Dice la señora, que es la presidenta del boletín
de científicos atómicos, doña Alexandra Bell, dice esta señora en ese foro de última información, porque cuando aconteció que Estados Unidos, y ya voy a mencionar, y por eso quiero ir despacio, porque después vamos a estudiar conjuntamente, porque me pidieron temas proféticos, pero vamos a estudiar conjuntamente cuál es la bestia que sale de la tierra y cuál es la que impone y cuál es la que manda, la que tiene la voz como un cordero, aparenta ser un cordero, perdón, pero tiene voz como dragón, que impone por la fuerza. Entonces luego vamos a hablar. Y ya todos sabemos, y los que han estudiado un poquito de profecía, sabemos para dónde vamos. Pero para poder lograr esto tenemos que entender el contexto histórico y geopolítico en el que vivimos. Entonces Alexandra Bell nos informa que puso el foco en la decadencia de la cooperación internacional y en las decisiones, oigan amigos y hermanos, del gobierno del presidente Donald Trump como factores decisivos para esta aproximación. ¿Aproximación a qué? Al fin del mundo. O sea, tenemos que entender que nunca antes ha estado el reloj del fin del juicio final, nunca ha estado jamás tan cerca como está ahora. Y acaba de pasar de 90 a 85. O sea, del año pasado aquí brincó a 5 segundos menos. Estamos súper próximos a que las cosas y los eventos desarrollados, por eso necesitamos conocerlos. Y por eso es el interés de los enigmas de los tiempos, de que estudiemos estas profecías, para que nos demos cuenta hasta dónde estamos. Entonces vemos la bandera de los Estados Unidos ahí, y no tengo nada contra el gobierno de Estados Unidos, pero eso yo no solo lo inventé ni lo digo, eso muchas personas lo dicen, y la Biblia está ahí. Y si no, vea usted las noticias, vemos a Estados Unidos en una forma imparcial, y unido en lo que se llama el sionismo. Hemos hablado también de eso muchas veces, apoyando a Israel en esta guerra por algunos intereses y por lo que se supone que es, vamos a estudiar, el armamento nuclear, que es el primer tema que estamos nosotros desgranando. Ok, entonces sabemos que Estados Unidos va a jugar en todo lo que vamos a estar hablando del conflicto geopolítico mundial y armamentista en uno de los papeles más relevantes e importantes, porque para nadie es un misterio de que Estados Unidos tiene los mayores armamentos a nivel mundial y que no hay un solo gobierno que se le pueda oponer. Y eso demostrado porque aquí lo vemos, y para muestra un botón lo que está ocurriendo y lo que acontece en otros países, y vamos a ir desgranando también. Ok, nos dice la señora que las manecillas del reloj, tal vez podamos abrir esa documentación para que la veamos ahí, las manecillas del reloj se separaron en esta hora crítica a raíz de la amenaza nuclear. Vea esas palabras subrayadas: hora crítica, amenaza nuclear. En un momento en que los arsenales nucleares aumentan y los tratados de no proliferación. Y ahora sí, ábranme ahí para después seguir leyendo, porque quiero decirles algo. Vean esas dos cosas. Todos los países que están a un nivel mundial económico, y algunos que andan por ahí financiados también por extremas izquierdas de mucho poderío económico, están armados con armas nucleares. Eso todo el mundo lo sabe, por eso es la preocupación. Por eso es la preocupación en estos momentos, y por eso tal vez nosotros en esta burbujita del mapa que les mencioné ahora, que no había ningún conflicto, estábamos pura vida, todos pura vida, capi capi, buena nota, todo está muy bien, y qué dicha, gloria a Dios que nos tienen esa bendición. Pero amigos y hermanos, tenemos que entender que estamos en un conflicto increíble a nivel mundial y nos va a afectar, queramos o no. Es más, ya nos está afectando la economía, la recesión que hay. No sé si ustedes saben a cómo está el dólar, y aquí no estoy haciendo promoción de nada, ni mucho menos mercantilismo, pero el dólar ha bajado cualquier cantidad, hasta menos de 500 colones, un dólar aquí en Costa Rica. Entonces es una barbaridad. O sea, uno ve que los gobiernos están inestables, que la economía, el desarrollo, ahorita vamos a hablar de algunas cosas, pero el movimiento armamentístico sí ha subido. O sea, los países aumentaron en arsenales nucleares, y esto, los tratados de no proliferación, los países firmaron después de la OTAN, o en la OTAN firmaron, y algunos otros que hemos estudiado, algunos otros convenios ahí importantísimos que hemos estudiado,
y los vamos a repasar un día de estos porque hoy no es el tema, pero en estos convenios se dijo que no se iba a usar armas y se reguló por muchos años. China, Estados Unidos, todo el mundo estaba en convenios, Rusia y Japón, todo el mundo quería estar dentro de esos convenios, pero resulta que hoy por hoy todos están diciendo no, yo no ratifico, o sea, ya yo no firmo ese convenio más, a mí no, yo me voy a armar y tengo mis armas y conmigo no se metan. Lo voy a hacer así a término bien gráfico y lo voy a hacer en esta forma un poco cómica, ¿verdad? Pero conmigo no se metan o les vuelo bala, porque yo también tengo tote, tengo arma, tengo misil. ¿Me comprenden? Entonces ahora llegamos, y esto lo están diciendo los especialistas, que llegamos a un tiempo en que definitivamente este conflicto está como agüita para el chocolate, o sea, viviendo. Ok, arsenales nucleares y la gente no quiso o no quiere firmar los tratados, no los están renovando. Ok, el cambio climático está afectando montones, las economías, el hambre, la recesión y la creciente agresividad que ejercen las potencias globales, según advirtieron los científicos. Este grupo de científicos y los 13 premios Nobel, entre esos hay científicos también, dijeron, uy no, para ver el cambio climático, la agresión de ciertos gobiernos o a nivel mundial, porque uno dice, el otro quiere hacer lo que le da la gana, perdónenme el término peyorativo, y el otro dice, yo tampoco me dejo, y aquí también desenfundo. Entonces tenemos que entender, gente linda, de que esto se puso horrible. Voy a leerles esto. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Pero que prepararnos en primera instancia. Segundo, orad sin cesar. Tenemos que estar orando, pidiéndole al Señor que nos ayude, que bendiga a las personas, a la gente, que llegue el conocimiento a muchas personas que se están muriendo. Ya vieron los rublos desde 10,000 en adelante, muertos como un mínimo de 10,000 hasta desde 100 a 1,000 que hay en esas guerrillas, escaramuzcas y guerrotas, que ya estamos por ver unas hasta peores. Van a ver que sí. Entonces, ¿qué nos queda? Perdón. Orar, pedirle al Señor o rezar. Si usted reza, si usted es de alguna otra denominación que no ore, pues reza entonces y pídale a Dios de que le ayude y que nos pueda ayudar para ser instrumentos de paz y que podamos llevar el mensaje a muchas personas que en algún momento puedan estar necesitando y que se puedan perder. Ok, pero esto va a ir de mejora o va a ir en peor. No, denos buenas noticias. ¡Qué pena! Pero la Biblia dice que los que predicamos el Evangelio tenemos que dar un sonido certero, ya lo mencionó en Isaías, ahora en el principio, y además dice que no podemos ser como los malos pastores, como los falsos profetas, como los falsos discípulos de Dios y predicadores del Evangelio que existen por todo el mundo, que dice la palabra del Señor, y lo escribió Pedro y Pablo bien claro, que con habladas, halagüeñas y buenas noticias tienen engañado y entenebrecido el conocimiento del pueblo, y a ciegos guiando ciegos. Tenemos que tener esto muy en cuenta, chicos. Aquí ustedes van a encontrar lo que la palabra del Señor dice, y la palabra del Señor nos dice en 2 versículos lo siguiente, antes de empezar ya con el tema duro de esto y empezar a ver qué es lo que está ocurriendo y qué es lo que nos traen todos estos problemas a nosotros. Bueno, vea que hoy fue un tema introductivo y esto va para rato, así que no se los pierda. Primer versículo, Mateo 24 y 6. Mateo 24, 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo que les dije ahora, guerras y rumores de guerras han habido siempre, pero en este momento nunca jamás ha habido un lugar tan peligroso como es la tierra, como en estas épocas. Chicos, así sinceramente estamos parados en una bomba de tiempo. Y segunda de Timoteo 3, 14. Ay, bueno, pero tal vez se conviertan a Cristo y cambie este asunto. Dice no, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor. ¿De cómo? Va a ir mejorando el asunto. No, señor, entienda. Pongámonos de verdad la coraza. Agarremos la espada, el yelmo, la salvación, el escudo de la fe. Pongámonos las aprestas de la palabra del Espíritu. Pongámonos las armas, chiquitos y chiquitas, porque esto se fue. Y ya la Biblia dice que vamos a ir de mal en peor. Ahora hablamos que uno de los flagelos que ha hecho que ese reloj baje entre los científicos, creen los científicos, que son cientistas algunos, de que
algunos hasta ateos, porque me ha tocado hablar con algunos. Vieras cómo conocemos ahora biólogos, científicos y un montón de gente, y no tengo nada con todas esas academias lindísimas que nos colaboran y todo, pero encuentro un montón de gente que no creen en Dios como tal, en esencia, pero sí creen en un montón de cosas, y un poder supremo, y una fuerza, y obviamente la cuántica, y un montón de otras cosas más que vamos a ir desarrollando ahí. Pero vea, chicos y chicas, en lo que usted crea o no crea, en lo que usted vea, ¿saben qué? La misma palabra nos dice a nosotros que esto va a ir de mal en peor y que la gente no va a buscar mejorar, sino que la Biblia, lo que nos guía, lo que es nuestra brújula, por decirlo así, nos indica que nos tenemos que preparar, que tenemos que ponernos esas armas, estar listos y estar con todo lo apercibido que podamos estar para hacer lo que tengamos que hacer en el momento preciso. Hay señales que están ahí en la Biblia que nos dicen que los cristianos no debemos de vivir en las ciudades, que debemos de tener nuestros alimentos, ojalá sembrar y todo. Pero ¿cómo hago yo si vivo aquí donde solo tengo cemento, muro, hormigón? Bueno, por eso la Biblia indica también que usted tiene que meterse en un proceso con personas que tengan estos mensajes y que usted pueda también en algún momento, le hablo a gente cristiana, si hay cosas que hay que hacer antes, habla, no guardar en el banco, no sacar ahí una póliza porque esa póliza no te va a servir para nada. Ya entendimos que cuando esto vaya de mal en peor, amigo y hermano, y jóvenes, cuando esto vaya de mal en peor, a usted no lo van a salvar los 300 millones de dólares que tenga metido en una cuenta porque se le cayó el internet, se fue el sistema, y a usted ¿quién le saca esa plata de ahí? Explíqueme. Ay, que tengo que tenerla en efectivo. Bueno, tenga cuidado porque vea cómo está la violencia. O sea, ustedes tienen que entender algo. Hay que irse acomodando un sistema que ya está impuesto y que las profecías dicen que van a acontecer cosas terribles y ya están pasando, y que estamos, vuelvo a decirlo porque es la temática, a un botón de que ocurran. Ok, la profecía entonces nos dice que ni va a ser mejor, sino que nos dice que van a haber guerras, rumores de guerras, que no nos asustemos porque todavía falta un poco, la gran tribulación, y también dice que esto va a ir de mal en peor. Tensión, empieza el tema, ahora sí, pónganse en serios porque empieza el tema. Tensión política en el mundo. ¿Qué países atraviesan conflictos y crisis hoy por hoy? La radiografía del 2026. La radiografía del 2026. Ok, Estados Unidos. Vean qué interesante. Estados Unidos, Israel e Irán son los principales protagonistas de uno de los conflictos políticos más importantes de este año. Aunque tienen que entender cómo se los puse ahí, y vamos a ver un montón, algunos más rápidos que esto. Agarro principal porque este es el que se agarra de todo el mundo, porque este es el que está entrelazado, porque recuerde que a estos países, a Estados Unidos apoya a Israel, pero a este país de Irán lo apoyan algunos otros países comunistas a nivel mundial y otros también. Entonces tenemos que entender que esto es cosmopolitan, internacional, es un conflicto a nivel mundial. No es un conflicto que diga que va a pasar solamente en esa zona, no, sino que nos está afectando ya a nivel mundial. Entonces tenemos que entender la importancia de esto. Ok, el reciente ataque de Estados Unidos a Israel contra Irán, tenemos que entender esto, vea, ha vuelto a encender las alarmas en Medio Oriente y a colocar a estas potencias en el centro de la atención mundial. Y lo que les decía ahora, de esos países armados hasta el alma, tenemos que entenderlo. O sea, es un conflicto caliente desde que nace ya. Este conflicto en una región históricamente volátil, explosiva, en donde todos los cuerpos mayores militares de tecnología y de economía mundial, amigos, están interfiriendo, metiéndose, o van a ser afectados, o están siendo afectados ya, perdón, cambio mi forma de hablar, están siendo afectados desde ya por lo que este conflicto está generando. Ok, vean qué interesante. ¿Por qué? Porque resulta que el conflicto gira en torno a un programa nuclear iraní. Esta gente afirma Israel, de que Irán está produciendo esta influencia de Teherán que tiene, pues obviamente, y explico, Teherán en la región es como una, para que nos entendamos de una forma más práctica y clara, es como una sociedad de todos estos países que se unen para poder tener
fortaleza entre ellos, comparten mismos principios, mismos credos, mismos intereses y están en contra totalmente del capitalismo norteamericano. Casi que todos ellos, se los voy a mencionar, vean qué interesante. Entonces están metidos dentro de un programa iraní y este programa iraní que está apoyado por este consorcio de Teherán, Israel consideró que era una amenaza existencial. O sea, necesitaban sí o sí erradicar ese problema del programa nuclear iraní. Ahora, ¿hasta qué punto fue cierto o no fue cierto? Hay otros intereses, a eso vamos a irlo estudiando. Pero cualquier avance que significativo que Irán tuviera en esto en materia nuclear también significaba para Estados Unidos que esa capacidad militar fuera para ellos peligrosa, que la proyección estratégica de Irán, como por el comercio del petróleo, vean lo que estamos hablando, o sea, todo se une para dar un montón de temáticas y un montón de tics que están mencionados en las profecías de que va a acontecer pues de, ¿qué les puedo decir? Racionalización de combustibles, comidas, hambres, un montón de cosas. Es que estas situaciones que se están dando a nivel mundial, amigos y hermanos, ustedes tienen que entender que nos afectan a usted y a mí. Por eso tenemos que conocerlas, para que ya que no podemos hacer nada a nivel mundial, por lo menos oremos que a eso sí podemos hacer algo. Y que también podamos decirles a otro, despierten, despierten porque Cristo ya viene. Entonces, en materia nuclear, un problema que Irán tuviera ese desarrollo. En capacidad militar también, porque se estaba armando en un lugar en donde el conflicto tiene más de 3.000 años de estar. Y en la proyección estratégica, principalmente para Estados Unidos. Ok. Acá atizan el fuego, como decirlo así, atizan el fuego o se atiza el fuego en este conflicto. Ahí les agradezco que me avisen el tiempo porque el tema es extensísimo y voy muy emocionadísimo. En la muerte del líder supremo de Irán, que era el ayatollah Ali Khamenei, este hombre en una de las incursiones del ejército de los Estados Unidos, es muerto, le caen a la casa, ¿verdad?, donde estaba resguardado, y bueno, ya todos sabemos las noticias, no voy a volver a llover sobre el mojado, pero hay una incursión de Estados Unidos y matan a este líder, eso atiza el fuego, bueno, es increíble, ¿verdad? Hay dos cosas que atizan el fuego en las poblaciones y se los voy a decir, es la política, tenemos que entender, y la religión. Por eso como creyentes sabemos que al final el conflicto en el que estamos desarrollándonos y vamos a vivir es un conflicto político-religioso. Tenemos que entenderlo, amigos y hermanos, eso vayan metiéndoselo en la mente para que puedan entender las profecías. Si ustedes creen que esto va a ser totalmente externo, algo maravilloso porque pasaron un montón de catástrofes ahí maravillosas que sí van a acontecer y pueden acontecer, pero recordemos que todo eso se va a desarrollar por términos políticos y religiosos y que vamos a tener un gobierno a nivel mundial que va a regir y que va a hacer que se impongan leyes, estatutos y normas. ¡Ay, eso nunca va a ocurrir! Me recuerdo que hace algunos tiempos en estos programas que este servidor había estado dando, mucha gente cuestionó y muchas asociaciones y grupos y me llamaron de universidades, me llamaron de empresas, me llamaron de la Universidad de Costa Rica y algunas gentes ahí importantes y de pastores y gentes hablando que cómo decía yo que era posible que se pudiera hacer hasta en Costa Rica, que a usted le controlaran el caminar, el no caminar, el andar, el no andar, y había hablado acerca del COVID-19 todavía años antes, y resulta que después de eso todo el mundo me llamaba para decirme que sí, que ahora habían que no los dejaban salir, que no los dejaban comprar, que no tenían nada en la casa, que estaban pasándola horrible y que mucha gente se estaba muriendo y que los sistemas se habían colapsado. Amigos y amigas, despierten, despertemos. Lo que este servidor les dijo y les está diciendo hoy, no se lo está inventando. Está en la palabra y está reflejado ahí y está, como dice la Biblia, en el sí y en el amén. Porque Dios, yo puedo ser que falle, que hable paja y que les quede mal a ustedes, pero Dios es en el sí y en el amén, y es lo que Él dicho, lo hará. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta como usted y yo. Tenemos que entenderlo. Vean este conflicto, lo que está ocasionando. Póngame, vea, además de las muertes que hay ahí físicas, gracias a la gente ahí de la 930, siempre tan alertas en el servicio técnico. Además de eso que ustedes ven que les pedaza uno el alma, y perdónenme que esté un poco afónico, que les pedaza uno el alma,
de ver a niños, a mujeres, a hombres, a personas que no tienen muchas veces que ver con estos conflictos, que están siendo arrastradas por los gobiernos, por los regímenes, por las decisiones de hombres perversos que cambiaron la libertad en libertinaje y que se fueron por sus propios intereses y que no les importa en ninguna medida la vida tan sagrada de los seres humanos, sino que solamente lo que les interesa es el poder y otros rublos económicos. Vean esas imágenes. Además de esas imágenes que les pasan uno en el alma, amigos y hermanos, tenemos un problema muy grande que se está reflejando a nivel mundial económico. Entre los factores de mayor riesgo, y tal vez la próxima imagen me la pueden abrir un segundito ahí para que la vean las personas y quiero explicarles algo. Entre los mayores riesgos que trae esta situación entre Estados Unidos, Irán, Irak, bueno, todo lo que ha venido ocurriendo en estos países de Medio Oriente, Israel, tenemos el día de hoy el estrecho de Hormuz. O sea, quiero que me abran la imagen ahí. Por favor, ábranmela bien amplia para explicarles algo a estas personas que nos están viendo y los que hicieron la consulta. Si ustedes ven la imagen ahí, este estrecho de Hormuz cierra totalmente la salida del Golfo Pérsico. Las crisis energéticas que se van a producir, se están produciendo a nivel globales, van a ser las más críticas, amigos y hermanos, si no se resuelve este conflicto pronto y en buena forma, va a haber cosas increíbles que vamos a ver, que se pueden desarrollar, según dicen los científicos, los analistas, y según lo que las profecías mismas nos dicen, pero ya en términos, amigos y hermanos, de crisis energéticas, nosotros ya tenemos por esa interrupción de ese tráfico de combustible problemas inmensos. Aquí en Costa Rica todavía no lo hemos visto, pero en países como España y en otros países todavía más europeos, en los que han tenido un poco más de escasez y tienen mayor influencia de esta área, ¿verdad? Porque recuerde que nosotros aquí todavía tenemos Estados Unidos, Recope, y Recope compra algunas otras subsidiarias y creo que hasta produce también un poco de combustible, de petróleo, crudo y algunas otras instancias que nosotros tenemos de beneficio en nuestras latitudes, no las vemos. En otros países sí. Ese estrecho, esa puntica que ven ustedes ahí, que se les marco, es lo que está produciendo que haya una de las mayores crisis energéticas y que pueda hacer que ocurra que Estados Unidos no permita porque le afecta a la economía suya y toda nuestra economía a nivel mundial. Y no solo Estados Unidos, sino todo un montón de países también que al día de hoy ya están afectados. El conflicto, y lo puse en estañoncitos ahí con esta otra imagen, el conflicto entre dichas naciones, oiga, ha producido estragos en otras regiones de Medio Oriente, tanto como los Emiratos Árabes Unidos, productores, estos que les estoy mencionando, amigos y hermanos, vean ahí todos los estañones. Todos estos son los mayores productores a nivel mundial de petróleo. Lo que se nos viene a nosotros es una crisis energética increíble. Algunos han visto algunas películas apocalípticas que hablan de que el combustible, que la gasolina, hay dos rublos por los cuales la gente pueda empezar una guerra mundial. Uno, natural y que es totalmente preciable, el agua. Y dos, los combustibles fósiles. Así que tenemos que entender que uno de los rublos principales, porque el agua también ya está, y un día esto va a ser un programa del agua. Uy, qué lindo, para que vean qué belleza. Uno de los principales motores a nivel mundial en este momento está pegado en el estrecho de Hormuz. Y si esto no se resuelve pronto, hoy no, pero ayer vi o escuché una noticia en donde Trump dijo que si no se resolvía esa presa ahí en el estrecho de Hormuz, era la última noche para toda la existencia. Qué increíble, ¿verdad? De las personas de Irán. O sea, eso es una amenaza increíble, o sea, definitivamente demuestra el poderío que tiene Estados Unidos y lo que puede gritar, ¿verdad? Entonces recordemos que hay una profecía de eso, pareciera como muy pacífica el asunto, ¿verdad? Pero a la hora de hablar se habla como un dragón. Eso es una amenaza increíble. Bueno,
sabemos que nos va a traer consecuencias a todo el mundo estas situaciones adversas que se están dando. En especial a los Emiratos Árabes Unidos, a Kuwait, a Bahrein, a Omán, a Irak, a Siria, a Pakistán bueno, Siria y a Pakistán. Ok, tenemos que entender que entonces el conflicto ya empezó y que está en manos de potencias mundiales. Creo que me quedan unos 3 minuticos, voy a terminar con un versículo, con una pequeña reflexión, y la otra semana me comprometo a darles la lista de todos los otros países que están en conflictos, los que tienen que ver con esto, que son China, que es Alemania, Japón, bueno, los países europeos, muchos, Francia, Estados Unidos, todos los países que tienen que ver, los que se metieron ya y los que no se han metido, que están ahí nada más esperando un empujón o una reacción. Qué pena, pero es que eso es así. Los comercios y mundiales y las estrategias mundiales entre el Mercosur europeo, el gobierno de Estados Unidos, los gobiernos mundiales, sea bilaterales o los consorcios que se hacen a nivel político para poder regir y establecer ciertas normas políticas de venta, de compra, de comercio, de todo lo que ustedes se puedan imaginar, están alertas con este conflicto porque esto es a nivel mundial lo más cerquita que hemos estado de que estalle una tercera guerra mundial. O sea, tenemos que entenderlo y tal vez no nos damos cuenta. ¿Saben por qué, amigos y hermanos? Porque dice la palabra del Señor, que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento y porque no buscaron el conocimiento y se olvidaron de mis leyes, de mi palabra, yo me olvidaré de sus hijos. Si no estudiamos las profecías y si no sabemos dónde estamos exponiendo a peligro a nuestras futuras generaciones. Tenemos que entenderlo. Termino con estos 2 versículos de aquí. Isaías 46:10. No hay nada que esté oculto para Dios, todo está revelado en la palabra. Yo anuncio lo por venir desde el principio, dice Isaías 46:10, y desde la antigüedad lo que aún no ha sido hecho. Digo, mi plan se realizará, mi plan se realizará y haré todo lo que quiero. La próxima semana aquí en este programa Los Enigmas de los Tiempos CR y por la 930 Radio Costa Rica le esperamos con este tema de las amenazas nucleares. Lo vamos a ver cómo estamos, qué países están armados, hasta dónde, cuáles son las últimas tecnologías nucleares. Si me pueden poner ahí la imagen de las amenazas nucleares, nada más vean esa imagen. ¡Qué barbaridad! Estamos en las manos de un botón y esa imagen se puede hacer realidad. Si esto se acaba, gloria a Dios, pongámonos con Dios, alistemos cuentas, chicos y chicas, prediquemos el evangelio y estemos apercibidos porque la venida de Jesús ya viene. Mi nombre es Freddy Peña, estos son los Enigmas de los Tiempos CR, la 930 se despide, esperamos el próximo miércoles. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad.